Muchas bendiciones, hermanos. Vamos a estar en este día continuando con el estudio bíblico de los 12 discípulos. Vamos a ver en este día sobre la vida de Jacobo. Comenzamos con un texto bíblico que se encuentra en Mateo 23, capítulo 23, versículo del 11 al 12, que dice así: El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esta es una palabra de exhortación, pero que dice mucho sobre la personalidad de Jacobo, que también fue conocido como Santiago. Lo vamos a ver en muchas otras partes como Santiago, pero en este estudio lo vamos a llamar Jacobo. Vamos a las circunstancias personales de Jacobo. Como primer punto vamos a ver que Jacobo era hermano mayor de Juan. ¿Cómo sabemos esto? Porque en los textos bíblicos podemos ver que siempre primero se lo nombra a Jacobo y luego a Juan. Por eso deducimos que es el hermano mayor. Por lo cual también sabemos que fue llamado junto con Juan cuando ellos se encontraban pescando. Y a partir de ahí siguieron a Jesús. Otro de los datos que sabemos sobre la vida de Jacobo es que era hijo de Zebedeo. En Marcos 1:20, cuando Jacobo y Juan fueron llamados por Jesús, dice que su padre, Zebedeo, se quedó junto con los jornaleros continuando en la pesca. ¿Esto qué nos hace notar? Que Zebedeo no era un simple pescador, sino que había hecho ya como un comercio, como una empresa de la pesca, por lo cual tenía que contratar jornaleros. Esto nos hace ver que el poder adquisitivo, el poder económico de tanto de Juan y de Jacobo era estable. Ellos estaban en un buen bienestar económico. Otra cosa más que sabemos en cuanto a su vida es que su madre se llamaba Salomé. Esto lo podemos ver en Mateo 27, capítulo 27, versículo 56, y en Marcos 16:1 se deduce el nombre de la madre de Jacobo, Salomé. Esta mujer era la que ayudaba económicamente en el ministerio de Jesús. Lo acompañó por mucho tiempo a Jesús, y no solamente en el apoyo económico, sino también en el apoyo logístico. O sea que la madre de Juan y Jacobo ayudaba también en la preparación de la comida o en todo lo que se requiriere, como muchas otras mujeres. Entonces, tanto Jacobo como Juan estuvieron un buen tiempo acompañados por Salomé, su madre. Otro aspecto, en cuanto a las circunstancias personales de Jacobo, podemos ver que tenía un nivel social también bastante alto, porque eran cercanos al sumo sacerdote. Según nos dicen en Juan 18:15, que cuando Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote, él pudo entrar al patio porque era conocido por el sumo sacerdote. Es más, él pudo interceder para que Pedro también entrase a ese patio. Entonces podemos ver que ellos gozaban de un bienestar social alto, por lo cual el sumo sacerdote en aquella época era un personaje muy importante. Con esto podemos ver que Jacobo tenía como todo para ser el primer líder de los apóstoles. Era el hermano mayor, era de un buen nivel económico, era de un buen nivel social. Todo parecía ser que él iba a ser el más alto de los discípulos. Es por eso que muchas veces, después de Pedro, se lo nombra Jacobo. Vamos a continuar con la instrucción que Jacobo recibió durante el ministerio con Jesús. Según nos dice la palabra de Dios, que Jacobo pertenecía al círculo cercano de Jesús, al pequeño grupo. Dice que él fue uno de los que fueron partícipes de la resurrección de la hija de Jairo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 51. Dice que Jesús no permitió que nadie entrase a la habitación de la niña, solamente Jacobo, Pedro y Juan. Él fue el testigo de cómo vio resucitar a esta niña. También vemos que también él fue uno de los privilegiados en participar en la transfiguración de Jesús. Esto lo vamos a ver en Marcos 9. Dice que cuando Jesús lo llevó al monte, dice que sus vestiduras
fueron resplandecientes y blancos como la nieve. Dice que tan blanco que no habría ningún jabón que pudiera lograr que una ropa sería tan blanca como la que era en ese momento las ropas de Jesús. Y también en ese instante aparecieron Elías y Moisés. En ese momento Pedro quiso armar unas pequeñas casitas para que se quedasen Elías, Moisés y Jesús. Pero aún no era el tiempo. Pero este momento tan importante que lo llama la transfiguración de Jesús, solamente fueron partícipes Pedro, Jacobo y Juan. Y otro de los momentos importantes que solo participó el círculo cercano de Jesús fue cuando Jesús se fue a Getsemaní. Dice que se llevó solamente a estos 3 discípulos y dice que solamente a ellos les declaró que se sentía muy, muy triste y que les pidió que se quedasen y que velaran. Pero como sabemos, ellos quedaron dormidos. Jesús termina con una frase: ni siquiera una hora han podido velar. Pero bueno, ya era el tiempo en que Jesús iba a ser entregado a manos de los romanos para su crucifixión. Pero podemos ver que Jacobo recibió una instrucción cercana, una instrucción íntima. Aun cuando se les explicaba sobre la palabra de Dios, hay veces Jesús elegía a unas pocas personas para dar las explicaciones. Generalmente eran los 4, por lo cual podemos ver que él tuvo una instrucción más cercana que los demás discípulos. Vamos a continuar con la conducta que Jacobo tuvo en el ministerio de Jesús. En orden cronológico, algo que Jacob le pide a Jesús es que caiga fuego del cielo sobre Samaria. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 54, donde le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Si bien había un antecedente, porque el profeta Elías había hecho que descendiera fuego del cielo sobre algunos samaritanos, Jesús no está de acuerdo con esta idea, sino que le responde: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. No era el propósito de Dios. Frente a la hostilidad de los samaritanos, sin embargo, en Jesús había amor, el deseo de salvar sus almas. Pero Jacobo se fue al precedente que había acontecido con Elías. Él quería que fueran destruidos. En esto podemos ver que Jacobo, en cuanto a su personalidad, era una persona impulsiva, buscando la respuesta más rápida y un poco arrogante, porque le pide al Señor que le dé ese poder a él para que descendiese fuego del cielo y destruyese a los samaritanos, pero no estaba en los propósitos de Jesús. Otro de los hechos es cuando la madre de Jacobo y de Juan le piden a Jesús que sus hijos se sienten, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús le responde: ¿pero ellos van a poder beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Y tanto Jacobo como Juan le responden: sí, podemos. Y entonces Jesús le responde a Salomé, la madre de estos 2 apóstoles, Jacobo y Juan, que no es a él que le corresponda decir quién se va a sentar a la derecha o quién se va a sentar a la izquierda, sino solamente estas cosas las sabe el Padre, ¿no? Esto también podemos ver en cuanto a la personalidad de Jacobo, que era un poco codicioso, que quería ocupar los primeros puestos. Y este problema de sentarse a la diestra y a la siniestra, dice que entre medio de los discípulos produce algo. El tercer aspecto, provoca un disturbio entre los apóstoles. Esto lo vamos a ver en Mateo 20, 24, que dice, ¿no es cierto?, que cuando los 10 oyeron, se enojaron con los 2 hermanos. Pero esto no quedó solamente en el enojo que tuvieron con Jacobo y con Juan,
sino también la palabra de Dios nos dice que cuando estaban en la cena del Señor, dice que entre ellos, dice en Lucas 22, 24, dice que hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que este argumento todavía como que le sonaba en el corazón, por lo cual provocó una disputa entre los apóstoles en la cena y siempre preguntando, ¿quién es el mayor entre nosotros? Vemos que esa ambición de codicia no solamente la tenía Jacobo, sino que también podía llegar a contagiar a otros, ¿no? Estos aspectos de su personalidad, de ser un hombre arrogante, ser un hombre impulsivo, ser un hombre codicioso, nos conduce como una persona que no era un buen ejemplo de un discípulo de Jesús, como quizás lo era Andrés. Pero a pesar de no tener las mejores condiciones para ser el mejor discípulo, como lo era Andrés, un discípulo tranquilo, humilde, con la respuesta justa, ¿no? Sin embargo, Dios lo iba a utilizar a Jacobo. Pasemos a las metas que alcanzó la vida de Jacobo en el ministerio de ser apóstol. Según el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano sobre algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Según la palabra de Dios, nos dice acá que Jacobo murió a espadas por el rey Herodes. Y si seguimos leyendo, hermanos, después Dios castiga a Herodes también. Pero con esta muerte podemos ver que Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles, el primero en morir por la causa de Cristo. Según los historiadores, nos cuentan que cuando Clemente de Alejandría llevó a Jacobo ante el tribunal y escuchó el testimonio de Jacobo, y dice que su corazón se conmovió, y en ese momento Clemente de Alejandría declaró y testificó que él también era cristiano. Y en el camino, cuando fueron enjuiciados tanto Jacobo como Clemente de Alejandría, él le pidió perdón por haberlo llevado al tribunal a Jacobo. Y Jacobo dice que después de pensar un momento le dio un abrazo, un beso, y le dijo: la paz sea contigo, y ambos fueron decapitados. Según vemos, este relato histórico, que no está en la Biblia, pero lo sabemos porque fueron escritos en otros libros junto con el de Josefo y el de Eusebio, que Clemente de Alejandría como Jacobo fueron mártires en el Señor. Pero también acá podemos ver que Jacobo aprendió a tener misericordia. No pidió, como lo hizo con Samaria, que caiga fuego del cielo, sino que supo perdonar a Clemente de Alejandría y partir con el Señor. Otra de las cosas que podemos ver en la vida de Jacobo, que él cumplió con su promesa de beber de la misma copa de Jesús y ser bautizado con el mismo bautismo. Así como él dijo: sí puedo, lo hizo entregando su vida a Jesús hasta la muerte. También otra de las metas que podemos ver de la vida de Jacobo, que si bien fue un antiprototipo de los discípulos, o sea, no era el mejor ejemplar de un discípulo. No podíamos decir: wow, este tiene el don de ser un discípulo de Dios por lo bueno, lo misericordioso que es. No, él era una persona ambiciosa, arrogante, codiciosa, ¿no? Un poco impulsiva, pero a pesar de todo eso, Dios no lo rechazó de cómo era la vida de Jacobo, sino que lo transformó por el Espíritu Santo y se convirtió en un instrumento de honra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con este texto bíblico que está en Mateo 23, versículo 11. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Jacobo tuvo que aprender a servir y no a ser servido, a no ocupar el primer puesto,
Si él quería ocupar el primer puesto, tendría que servir a otros. Y es lo que hizo. Entregó su vida al servicio del Señor Jesús para proclamar la palabra de Dios. Pero según también lo que nos enseña Mateo, una manera de servir, ¿cómo es? Humillándose a sí mismo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que aquel que se exalta será humillado, pero aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Saben, hermanos? Humillarse significa, hermanos, poner a la persona en un lugar que no le corresponde. Estas personas están en cierto estatus, pero ellos tienen que descender para humillarse ese estatus. Saben que es horrible cuando alguien te humilla delante de los demás. Hace ver ante los demás algo que vos no sos, que vos ya escalaste a esa altura, que no te podés equivocar en esas áreas, porque ya estás en otro nivel. Pero acá la palabra del Señor nos dice que a pesar de que nosotros ya estamos en otro nivel espiritual, dice la palabra de Dios que nos humillamos, que aprendamos también a descender para servir a otros, y que si aprendemos a humillarnos, seremos exaltados. Hay dos maneras de humillarse. Hacerlo por esfuerzo propio. Cuando lo hacemos por esfuerzo propio, nos cuesta, hermanos. Y siempre guardamos la expectativa de recibir lo mismo del otro. Si yo estoy dispuesto a servirle, a ayudarle, ¿no? Aún no correspondiéndome, yo también quisiera que él haga lo mismo conmigo. Entonces, esta actitud, hermanos, de humillarse con esfuerzo y con expectativa frente al otro, lo único que provoca en nosotros es amargura. Pero cuando aprendemos a humillarnos por el Espíritu Santo, surge algo natural. No es algo que yo me programo en que debo ser humilde. Nace del corazón. Y cuando lo hago, produce alegría. Que el Señor nos ayude, hermanos, a saber discernir entre humillarme por mi fuerza propia y humillarme con el Señor. Y dice la palabra de Dios que aquel que se humilla a sí mismo con el poder del Espíritu Santo será exaltado. Y se va a cumplir la promesa, porque Jacobo va a estar sentado en ese trono que Jesús le prometió, que iba a estar con él sentado en el trono, reinando sobre las 12 tribus. Dios tiene lugares altos para nosotros, hermanos, que solamente Él conoce, pero espera la disposición de nuestro corazón si queremos ser el mayor de todos. Y para ser el mayor, tengo que servir al otro. Y para servir al otro, tengo que aprender a humillarme. Que Dios nos ayude y los bendiga en este día. Hasta el próximo martes con el siguiente estudio bíblico. Bendiciones, hermanos.